Tos seca, sensación extraña en la garganta, picazón, son todos síntomas de que podrías estar teniendo flema aumentada en tu garganta. En esta clase quiero contarte por qué ocurre la flema en la garganta, por qué aumenta este moco, cuándo debe ser consultado al médico porque podría ser un síntoma grave. Te quiero contar las causas, pero no solamente para que sepas qué lo causa, sino también cómo combatirlo de forma natural y a través de remedios. Realmente sirven y sobre todo quiero que sepas las pautas de alarma para saber cuándo consultar al médico, cuándo esa flema está revelando que necesitas antibióticos o que requerís un tratamiento urgente. Empecemos entonces. Esto que ves acá es una flema. La flema, el moco de la garganta, es un mecanismo de defensa de tu cuerpo y es fabricada por las células que allí habitan, la célula de tu tracto respiratorio, de tu garganta. Este moco tiene la capacidad de atrapar partículas que normalmente no queremos que pasen a nuestros pulmones y queremos eliminarlas, así como virus, bacterias y otros microorganismos. Sin embargo, en algunas oportunidades, por alguna razón, nuestra garganta fabrica moco de más. Entonces todo el tiempo estamos tosiendo, tenemos una sensación incómoda en el cuello, nos pica, necesitamos sacarlo y no podemos. Y hay formas muy sencillas de hacerlo. Mira, empecemos por acá. ¿Por qué aumenta la flema en la garganta? Yo puse en primera causa agua. Para mí esto es lo más importante de la clase. Si vos tomás poca agua, estás deshidratado, entonces la flema en la garganta va a costar mucho más retirarla. Incluso puede concentrarse en tus senos paranasales o en tu nariz. ¿Por qué? Fíjate que acá la flema que nosotros dibujamos tiene distinto color. Está formado por partículas proteicas, azúcar y agua. Las partículas de proteínas y azúcar es espesa, son duras. Sin embargo, si vos estás deshidratado, la mayoría del moco está formado por partículas de azúcar pegajosas y proteínas. Entonces va a costar mucho que lo saques. De hecho, nuestro tracto respiratorio tiene estas células que, fíjate, tienen unos pequeños escobillones arriba que se llaman cilios. Esos cilios van a ir barriendo el moco, llevándolo hasta la garganta y hasta el tubo digestivo para que el ácido del estómago lo destruya. Algunos a través de la tos van a salir hacia afuera. Ahora, dificultamos mucho la función del barrido de los cilios si esa flema está espesa. En cambio, si vos sos una persona que aumenta la cantidad de agua, sobre todo cuando está resfriado, cuando tiene una sinusitis o un problema, la cantidad de líquido presente en la flema va a aumentar y vos vas a notar que ahora te va a chorrear un poco de agua a través de la nariz, pero los mocos van a ser mucho más transparentes, no verdes, no amarillos, y los vas a poder eliminar mucho más fácil. Incluso ese dolor que puede aparecer en la cara o en la frente cuando tenés mucho moco va a empezar a desaparecer. Mi primera recomendación, y es la mayoría de lo que hacen todos los médicos cuando estás resfriado, cuando tenés una gripe: abundante agua, agua y reposo. Es por esto que los médicos recomendamos esto. La segunda causa: virus, bacterias, hongos pueden inflamar tu mucosa respiratoria. La inflamación de la mucosa respiratoria, esta que vemos acá, o sea, de las células de tu pulmón, de tus bronquios, de tu tráquea, produce que esas células se defiendan produciendo más moco. ¿Para qué? Para evitar la salida o la entrada de más virus y bacterias que nos dañen. Y acá hay un dato muy importante: el color y la cantidad de flema que produzca, sobre todo en una infección, es fundamental. No es lo mismo tener una flema clara, que no te molesta, que no te falta el aire, sin fiebre. Eso puede ser un pequeño resfriado, una sinusitis. Sin embargo, si la flema es amarilla, es muy importante en cantidad, tenés fiebre, te falta el aire, entonces esa flema estaría hablando de que la infección pudo haber pasado a tus pulmones y puede ocurrir lo que se llama neumonía. La neumonía, habitualmente causada por bacterias en los pulmones, puede ser peligrosa porque puede inflamar, causar más daño, causarte fiebre y, en el peor de los casos, llevarte al hospital, a la terapia e incluso a la muerte. Por eso, si la flema amarilla, verde, aumenta de cantidad, tenés fiebre y especialmente si te falta el aire, consulta a tu médico. Tal vez sea necesario dar antibióticos para evitar que esa neumonía avance. Y acá tenés mucho cuidado.
El uso de antibióticos sin necesidad es muy peligrosa, porque cuando vos usas antibióticos y cuando no necesitas, vas a matar bacterias que normalmente viven acá y que evitan que otras bacterias se peguen. También va a ocurrir eso en tu intestino. Entonces vas a tener diarrea, vas a tener infecciones más frecuentemente e incluso le vas a dar las herramientas a bacterias malas para que la próxima vez sean resistentes. Jamás uses antibióticos sin una receta médica, independientemente de que sepas lo que te está ocurriendo. Anda al médico que te haga los análisis, que te saque una radiografía y que te dé antibióticos si es necesario. De esta manera podés combatir la flema causada por bacterias, no así por virus. Y recordá, tomar mucha agua, que eso sí o sí va a ayudar. Pero no todos son virus, bacterias y demás. Muchas veces el problema puede estar en tu estómago o en tu esófago, así como escuchaste. La flema en la garganta puede aumentar por problemas digestivos, por ejemplo, la acidez o el reflujo gastroesofágico. Es una condición donde el ácido del estómago regresa hasta la garganta y genera inflamación en las células de la garganta. Esa inflamación es lo que produce que estas células de la garganta secreten más moco. Entonces, si vos no estás infectado, si vos no tenés un problema pulmonar, si vos no tenés un virus o una bacteria, es hora de que pienses que pueden llegar a ser problemas digestivos. Y el tratamiento de eso en general son comer comidas menos abrasivas, evitar el chocolate, por ejemplo, evitar el café, sin duda evitar el tabaco, ya vamos a hablar de tabaco, tal vez dormir luego de acostarse pasadas varias horas o comer más temprano y menos cantidad, la cama a 45 grados e incluso antiácidos. En alguna otra charla, si ustedes quieren, vamos a hablar de bicarbonato. De paso, contame desde dónde nos seguís, déjanos en los comentarios. Todo esto puede producir flema en la garganta, pero acá yo quiero destacar algo. En las enfermedades pulmonares, sobre todo en los pacientes que fuman, existen enfermedades como bronquitis o enfisema. Son dos enfermedades que conforman el EPOC o la EPOC. La EPOC es una enfermedad donde las células del pulmón están destruidas, literalmente se destruyen y se deforman, formando más flema. Entonces vos vas a ver que la persona que fuma todo el tiempo está tosiendo, haciendo tosiendo porque necesita eliminar la flema, porque estas células se paralizaron por culpa del tabaco y además de eso se inflamaron. Entonces ahora tenés más flema, menos efectividad para barrer, más tos. Y los pacientes que tienen EPOC tienden a infectarse más y a tener infecciones más graves. Por eso, deja hoy mismo el tabaco. Seguramente cuando lo hagas, las primeras semanas van a ser muy duras. Para eso podés acudir a ayuda. Hay medicaciones y tratamientos que pueden ayudarte a dejar el tabaco. Pero también hay otras causas, la típica alergia de la primavera o la alergia del invierno. Las alergias son reacciones desproporcionadas de tu cuerpo ante sustancias o moléculas que generalmente no hacen tanto daño. Por ejemplo, pelos de los animales, polen de las flores, el polvo de tu casa. Para esto hay varias soluciones. Primero, identificar qué es lo que te hace mal. Por ejemplo, si vos notás que cada vez que barrés estornudás, entonces no barras más. Pasa un trapo húmedo para evitar levantar polvo. Lo mismo cuando extendés la cama. No sacudas las sábanas, porque al sacudir el polvo, los ácaros del polvo, van a generarte alergia a la mayoría de las personas. Juntá todas las sábanas juntas y llevalas al lavarropa o lavalas a mano. También, si tuvieras mascotas y tenés una alergia muy marcada, evita que tu mascota duerma con vos o higienizala bien. Es decir, reconocer aquello que te hace mal y evitarlo puede disminuir notablemente la alergia. Pero es cierto que en la primavera aumentan la cantidad de polen de las flores y demás, y eso nos lleva a tener alergias. Para eso hay algunos antialérgicos y la toma de agua que pueden ser útiles. Y después están otras causas. Ya lo dijimos, el tabaco peligrosísimo e incluso el humo tóxico que inhalamos en muchas situaciones. Pero vamos a lo importante. ¿Qué remedios o qué formas caseras yo puedo hacer para mejorar la flema y la mucosidad en la garganta? Te doy varios tips. Uno, ya hablamos, mucha agua. Es decir, realmente mantenerte hidratado hasta que el moco sea clarito y fácil de sacar. 2, humidificadores. ¿Sabes que cuando te bañas, sobre todo con agua caliente, el vapor que sale ingresa por nuestras vías respiratorias y permite que este moco que está pegado empiece a ablandarse? Entonces, es una buena idea, si tenés mucho moco,
prender el agua caliente y respirar un rato el vapor. Lo mismo con los humidificadores. Utiliza solo agua destilada, no le agregues cosas que no sabes si le van a hacer bien a tu pulmón o lo pueden irritar. Lo que dijimos antes, reconoce los alergenos y evítalo. Número 4, evita el alcohol. ¿Sabes por qué te digo que evites o disminuyas lo máximo que podés? Porque el alcohol te deshidrata, hace que orines mucho más, permite que una hormona liberada por el cerebro se bloquee y eso lleva a que orines mucho más. Entonces el alcohol te deshidrata. Y si te deshidrata, ¿qué pasaba con el moco? Empeoraba. Lo mismo con el tabaco. Evita a toda costa fumar, pero también evita que te fumen y evita estar en lugares donde hay mucha contaminación, donde hay muchos humos tóxicos. Respecto a los remedios, a los mucolíticos, ¿sirven? Realmente, el mejor tratamiento para el moco, siempre y cuando no tengas las pautas de alarma que te dimos antes, es el reposo, esperar que pase la infección o la alergia y tomar suficiente agua y eliminarlo. Siempre sacalo de tu cuerpo. Sin embargo, los mucolíticos, o sea, remedios que destruyen y permiten que elimines mejor el moco, en algunas situaciones y para algunos pacientes, ciertos médicos lo recetan y no está mal. Yo no te recomendaría que los compres por tu cuenta, porque muchas veces vas a estar gastando dinero sin mucho sentido. Ahora, si tenés demasiado, si está indicado, hacelo, no hay problema. Ahora déjame que te dé algunas pautas de alarma, los signos peligrosos de flema en la garganta. Si vos sos un paciente que tiene muchos factores de riesgo, hipertenso, diabético, obeso, sedentario, tenés EPOC, fumás mucho y repentinamente empezás a tener flema, o la flema que tenías cambia, se torna amarilla, se torna verde, se torna sanguinolenta, aparecen estrías de sangre o simplemente es sangre, aparece fiebre 38, 39, 40 grados, entonces es hora de que consultes al médico. Algunas veces puede ser una simple faringitis o una sinusitis y otras veces puede ser una neumonía. Muchos de estos casos o algunos de estos casos requieren tratamiento con antibióticos porque lo que te está atacando es una bacteria. Pero como dijimos antes, no siempre se trata de una bacteria y es ahí donde no tenés que usar antibióticos, porque si no vas a estar predisponiendo a que en otra oportunidad una bacteria te ataque. El uso indiscriminado de antibióticos es peligroso y es una de las mayores preocupaciones del planeta y va a ser uno de los principales problemas de salud en un futuro cercano. Entonces no te automediques, mucho menos con antibióticos. Espero que esta charla realmente te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chao, chao.